Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Mosquera, soy ingeniero industrial 2.4 y hoy les voy a hablar acerca del diagrama de fase. El diagrama de fase es una representación gráfica de los estados físicos de una sustancia bajo diferentes condiciones de temperatura y presión. Un diagrama de fase típico tiene la presión en el eje Y y la temperatura en el eje X. A medida que cruzamos las líneas o curvas del diagrama de fase, se produce un cambio de fase, además de dos estados de la sustancia que coexisten en equilibrio en las líneas o en las curvas. Una transición de fase en la transición de un estado de materia a otro, existen tres tipos de estados de la materia, como lo que son el líquido, el sólido y el gaseoso, que eso ya los conocemos, pero vamos a hablar un poco más acerca de lo que sería este en el diagrama de fase. El líquido es un estado de materia que consiste en partículas sueltas y un movimiento libre que forman en la parte establecida los límites de un recipiente en el que se encuentra el líquido. Esto sucede porque el movimiento de las partículas individuales dentro de un líquido está mucho menos restringido que un sólido. Unos pueden notar que algunos líquidos fluyen fácilmente, mientras que algunos líquidos fluyen lentamente. La resistencia relativa de un líquido va en flujo, lo que es la viscosidad. Por ejemplo, un agua nunca va a rodar a la misma velocidad que un aceite o que algún otro tipo de material que es mucho más viscoso o denso que un líquido como el agua. El sólido es un estado de materia con partículas apretadas que no cambian la forma o volumen del recipiente en el que se encuentra. Sin embargo, esto no quiere decir que el volumen del sólido sea constante. Los sólidos pueden expandirse y contraerse cuando cambian las temperaturas. Es por ello que cuando se busca la densidad de un sólido, esto indicará la temperatura a la que se numera el valor de la densidad. El gas es un estado de materia en donde las partículas se esparcen sin forma o volumen definido. Las partículas de un gas tomarán la forma y lo llevarán el volumen del recipiente en el que se coloca. En un gas no hay fuerzas intermoleculares que se mantengan unidas en las partículas de un gas, ya que cada partícula viaja a su propia velocidad en su propia dirección. Las partículas de un gas suelen estar separadas por grandes distancias. Los tipos de diagrama de flujo. Las relaciones presentan diagramas de equilibrio con distintos aspectos, dependiendo de la solubilidad de un estado líquido y los sólidos de sus componentes. Desde el punto de vista, vamos a conocer tres tipos de diagramas de equilibrio o de fase. El tipo uno, que son los componentes totalmente solubles, que son los estados líquidos y los estados sólidos que están formando un ojo, y son los extremos, como hemos visto, son los puntos de fusión de los componentes que son 100% de esta concentración. El tipo 2 que son los componentes totalmente solubles en un estado líquido e insoluble en estado sólido. En este diagrama aparece un vértice en la línea de los líquidos. El punto de este vértice se lo llama eutéctico, que es el punto donde tienen las siguientes propiedades, como que son la aleación del eutéctico, que es el punto eutéctico, o el vértice descrito, que funda la menor temperatura posible a todas las aleaciones del diagrama. Desde el punto de vista de enfriamiento, se comporta como un metal 100% puro, aunque lo técnico no lo sea, es decir, que se funde a una temperatura constante. O sea, en una parte de lo técnico, la temperatura siempre va a ser constante. El técnico es la línea que poseemos en el diagrama. El tipo 3 que son los componentes totalmente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Puede aparecer un vértice eutéctico, que es la línea de líquidos o el líquido. Y la diferencia con el anterior es que estas son los laterales del diagrama, que no está pegado a los vértices y en este espacio los dos laterales son zonas amarillas de la imagen en donde se genera esa solubilidad en ese estado, que es el estado sólido. Vamos a hablar un poco acerca de la fusión, que son las curvas que se muestran que representan la coexistencia de las dos fases. La curva de fusión es la curva del diagrama o de fase a lo largo de la cual la fase sólida y líquida de un sistema se mantienen en un equilibrio. La fase líquida y gaseosa de un sistema permanece en equilibrio a lo largo de la curva de vaporización, mientras que la curva de sublimación representa la etapa de equilibrio entre la etapa sólida y la fase gaseosa. El punto triple es el punto de la gráfica en donde los tres estados coexisten y es lo único para la celda de cada componente. La solidificación. Cuando se solidifica un metal puro, se obtiene lo que es la curva de enfriamiento, en lo que se produce el cambio de fase a la temperatura constante. Sin embargo, la solidificación de una aleación en cambio de fase se produce entre un margen de temperatura y se analiza como solidificación la mezcla de los dos mismos componentes en las distintas proporciones, obtenemos una serie de gráficos. Si queremos analizar el estado de una aleación a una determinada temperatura, bastará con fijar las coordenadas, que es la composición de la temperatura y el material.
en la gráfica. Y si el punto está por encima de la línea de inicio de transformación, tendremos el líquido. Por este motivo, la línea se denomina líquidos o líquido si el punto está por debajo de la línea de transformación, pero está totalmente sólido. Es decir, la parte de tenemos una línea que es la línea de equilibrio. Si vemos que la gráfica se va hacia arriba, significa que es más líquido que sólido, mientras que si va para abajo, es decir, que se está viendo más sólido que líquido. O sea, en este punto puede existir que haya partículas del material sólido en líquido, sin embargo, es más composición líquida y viceversa. Una aleación cuya composición y temperatura estén entre las líneas estará en plena transición entre sólido y líquido. Según se va solidificando una aleación, primero se transforma en sólido material rico en el componente con mayor punto de fusión y lo último que se solidifica tendrá la mayor cantidad del material con menor punto de fusión. Espero que haya quedado claro el tema. Muchísimas gracias.